Muy buenos días, mallorquinistas. Estamos aquí con Marcos Cabotá, director de cine, uno de los más grandes aquí de las Islas Baleares y, ¿por qué no?, también del panorama nacional e internacional. Es un gran mallorquinista. Galaxia, ¿no? Galaxia, aquí estamos, ¿no? ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, muy contento de estar aquí, de estar aquí en mi casa, vamos, pero que hayas podido venir y me hace mucha ilusión esta entrevista porque yo todo lo que tenga que ver con el Mallorca, con el club, con el sentimiento ¿no?, rojo y negro, pues ahí estoy yo. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos como aficionado al Mallorca? Yo recuerdo ir muy de pequeño al Lluís Sitjar con mi padre y tengo ese recuerdo de... son tactos y olores. Tengo un recuerdo del tacto de las... No, bueno, los asientos eran de piedra, pero tenían como unos reposaderos, ¿no?, de pues metal, no sé qué metal era, pero vamos, y tengo el recuerdo de agarrarme a esa espalda dura de metal, no sé cuál era, pero vamos, y agarrarme ahí, y el olor a puro, ¿no?, de mis vecinos socios, y a veces de pequeño incluso el partido era lo de menos, simplemente era todo ese ambiente de gente, luego poco a poco, claro, te ibas contagiando porque veías que no, tu equipo era el Bermellón y era el que tenía que marcar los goles. A veces había partidos donde no había goles y no entendías por qué estabas ahí, pero mirabas a tu alrededor y decías, hay algo en este lugar que me gusta mucho. Poco a poco ya vas creciendo, vas teniendo una edad, ya vas teniendo una conciencia, vas entendiendo lo que es y ya vas entrando en el juego, nunca mejor dicho. En conclusión, el Lluís Sitjar es mi primer recuerdo. Para ti, ¿qué es el Mallorca? Yo creo que es como una unión, algo que nos une a los que somos de la isla, que nos gusta el fútbol y celebramos y sufrimos juntos. Para mí eso es el Mallorca, ¿no? En otra entrevista confesaste que uno de los recuerdos más bonitos que recuerdas como mallorquinista fue aquel abrazo que le diste a tu padre en el ascenso del 97. Sí. ¿Cómo recuerdas ese día? Buah, piensa que cuando a mí me llega el mallorquinismo duro, fuerte, hooligan de pequeño, es con el Mallorca en segunda división. Yo no había conocido el Mallorca, a lo mejor había visto algún partido de Mallorca en primera, pero todavía no era consciente de que era aquí, ¿no? A mí me viene en segunda división, aquellos partidos en el Lluís Sitjar con el Foso, con mis colegas ahí, niños ahí tal. Entonces, yo no daba por hecho que el Mallorca tenía que subir a primera división. Para mí, yo estaba cómodo en segunda división. A mí era, bueno, pues lo primera es de los equipos de primera y nosotros estamos en segunda, y yo daba por hecho de que el Mallorca, bueno, esos pensamientos de niño, de joven, que el Mallorca, bueno, subir a primera era una cosa imposible. No conocía la historia como, perdón, es que el Mallorca es un equipo de primera. Para mí era segunda. Entonces cuando aquel bueno, el año anterior casi estuvimos a punto también en Vallecas de ascender. El año anterior, justo anterior y tal, pero aquel año había todo el año con, creo que era Víctor Muñoz, Pichi Alonso, luego justo creo que 2 o 3 jornadas antes los destituyen y entra Tomeu, John Park, ¿no? Y dices, hostia, y aquel día, recuerdo que aquel día fui consciente de decir, es que si o sea, a mí me parecía ciencia ficción ganar en Vallecas, me parecía ciencia ficción típico. De ahí te surgió... Digo, pero si ganamos, subimos a primera división, que para mí era la cosa más fuerte del mundo. Claro. Subir a primera división. Y recuerdo que el día estar muy nervioso. O sea, muy nervioso. Tan nervioso que... Bueno, mi padre me dijo, ¿quieres que vayamos a Vallecas unos días antes? Y dije que no,
porque no podía soportar el hecho de ir allí para ver perder al Mallorca otra vez y que el Mallorca, o sea, entonces dije que no, yo me quedaba en casa y yo con los momentos de nervios los quiero vivir solos. Y recuerdo que aquel día mi padre veía el partido de fútbol en la televisión del salón y yo lo estaba viendo en la televisión de la cocina. Con las puertas cerradas, yo no quería ningún contacto visual, no quería saber nada y de hecho pensaba, cuando pierda el Mallorca me voy a ir directamente a la cama a llorar y ya está, no quiero volver a hablar del tema. Entonces, bueno, ese pitido final, ese gol y ese pitido final, yo recuerdo salir de la cocina corriendo, buscar a mi padre haciendo lo mismo, saliendo del salón, y encontrarnos en un punto medio y abrazarnos. Y yo no me podía creer que el Mallorca era un equipo de primera división. Y recuerdo para mí, bueno, es que lo pienso en poner la piel de gallina, y es uno de los recuerdos para mí más bonitos de mi vida en general, o sea, de mis cosas, o sea, y lo recuerdo mucho. Y yo entiendo que es algo que muchos padres, hijos, o madres e hijos, o hijas también han vivido y no es algo exclusivo mío, pero bueno, es una pequeña representación de lo que es el Mallorca, ¿no? Y el Mallorca, pues, son esos abrazos con tus padres o con tu madre. Bueno, en 1998 el Mallorca juega aquella mítica final contra el Barça. Todos recordamos el momento en que Hesp para el penalti de Jovan Stankovic. ¿Cómo recuerdas aquel momento? Intento no recordarlo mucho, pero es verdad que yo creo que eso, así como el ascenso de segunda a primera en Vallecas es uno de los recuerdos más bonitos de mi vida, eso es quizás uno de los recuerdos más duros de mi vida, y cuando digo mi vida entiendo que también hay cualquier mallorquinista que esté viendo esto ahora mismo. Bueno, por circunstancias, las entradas que consigue mi padre son a través del Barcelona, y bueno, mi padre va al palco, pero yo voy solo y estoy en medio de toda la afición del Barça. Entonces yo tengo la cara pintada de roja y negro, voy con la camiseta del Mallorca y estoy rodeado de, bueno, pues todos, no boixos nois, pero sí de todo, incluso no me miraban mal, pero algún señor catalán me dijo, ¿qué se ha perdido? Aquí a ti quién te ha perdido. No creo que haya una... No iba del Madrid, o sea, no es una enemistad, no pasa nada, no tal, pero bueno, a alguno le supo mal que hubiera ahí un mallorquinista. Luego me trataron muy bien. Entonces, está ese momento que Jovan Stankovic, que no ha fallado un penalti, que mete unas faltas que alucinas, va a tirar ese penalti y si marca ese gol, ganas. Y yo digo, o sea, este es el mejor momento de mi vida, estando aquí como único mallorquinista, rodeado de barcelonistas. Voy a ganar la Copa del Rey, me voy a conmedir porque voy a tener respeto, pero, o sea, el Mallorca le va a ganar la Copa del Rey con todo lo que habíamos pasado en el partido, que no hace falta ni recordarlo. No, sí, o sea, que nadando contracorriente todo el rato y vamos a ganar la Copa del Rey, y de pronto pasa lo que pasa y yo me hundí, me quedé un poco pues con la mirada nublada y recuerdo empecé a llorar porque ya sabía que ya no había nada que hacer, empecé a llorar y recuerdo la misma afición del Barcelona consolarme y decirme cosas muy bonitas como merecéis ganar, puedes estar orgulloso de tu equipo, etcétera, 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 y la verdad es que siempre ese recuerdo lo guardo con cariño, pero estar muy, muy, muy triste y así como el encuentro con mi padre cuando ganamos en mi casa fue muy bonito, ese encuentro con mi padre en la puerta 3 del estadio de ahí en Valencia, en Mestalla, pues sí que no fue nada agradable. Yo estuve llorando mucho tiempo, yo y todos los mallorquinistas, entiendo, y de hecho no he vuelto a ver el partido y no quiero saber nada. Eso es lo que te iba a preguntar también, si lo habían vuelto a ver. No, de hecho incluso para poder tuve que montar, he hecho dos cosas para el Mallorca. Hice una película con la Copa del Rey que se llama Campeons, y ahora para la película Santa Express tuve que meter imágenes y tuve que volver a ver ese penalti parado y esos momentos duros, y lo miro con desagrado, no intento olvidarlo, ojalá no hubiera pasado, pero es parte de nuestra historia y quizá
¿no? Yo como soy director de cine y guionista, pues en una buena película han de suceder cosas malas antes de suceder algo muy bueno. Y fue una de las cosas malas que sucedieron antes de una cosa muy bonita que sucedió en el 2003. Exacto. Uh-huh. Bueno, después al año siguiente también hubo un poco de vendetta, como aquel que dice, ganando la Supercopa de España. Ganando la Supercopa de España y además ganamos allí en el partido de vuelta en el Nou Camp. Recuerdo a Gaspar indignado diciendo que ni siquiera teníamos que haber jugado y es verdad que hubo esa vendetta y bueno, yo lo salí a celebrar. De hecho tengo aquí una cosa, luego te la enseñaré. Yo salí en el primer título oficial que tenía el club. Sí. Fue el primer título y yo lo salí a celebrar como si hubiéramos ganado la Liga, fui a la Frente de las Tortugas y salí en el Marca. En el Marca hay una foto mía que nada, un aficionado tal, tengo el Marca ahí, sí, el Marca de que ganamos, supercampeones y ahora lo acercaremos a la cámara, luego si lo grabas y lo editas aquí dentro, en la Super Mallorca y aquí estoy yo celebrando en la plaza, ¿no? La noche muy larga para los aficionados del Mallorca. A ver, acércalo. Y pues en la foto, este que está gritando aquí en la foto, soy yo con más pelo, obviamente. Era en otra época, el año 98. Y bueno, lo recuerdo como un gran momento. Y para mí, que era un aficionado al fútbol, salir en Marca. Una foto mía en el Marca era como, yo no sigo guardado todavía, bueno, no guardo ningún periódico de nada de donde salga yo, bueno, pero todavía tengo el Marca de ilusión. Joder, el Marca con mi camiseta de Mallorca, el primer título de la historia del Mallorca y salir ahí. ¿Y cuáles son de aquella época, de aquella final concretamente de la Copa del Rey? ¿Cuál era tu ídolo o tus ídolos de aquel equipo? De la final de Valencia, dices. Sí, de Mestalla. Bueno, es que teníamos un muy buen equipo, Te tienes que mojar. Me tengo que mojar. Hombre, es que voy a decir el que todo el mundo piensa, que precisamente desgraciadamente fue un gran protagonista, pero Jovan Stanković, para mí, o sea, yo no había visto una zurda igual, pero no la había visto ni en equipos de primera en mis años de niño, ¿no? Era, joder, no sé, yo creo que era Jovan Stanković y el hecho de que tu ídolo, yo quería de hecho tengo una foto, no la tengo ahí, pero me hice una foto esperándole fuera en el Luisillán una tarde, o sea, quiero decir, que tu ídolo iba a tirar ese penalti, que era todo perfecto, luego, bueno, qué desastre. Pues no, yo creo que Jovan Stanković, había muchos jugadores que también los podía incluir, pero si me tengo que mojar en uno, para mí era Jovan Stanković y de hecho por eso fue uno de los que decidí entrevistar en la peli Cent Anys Després, ¿no? Creo que era un símbolo para todo el mundo, fue uno de los grandes del club. Hemos tenido muchos grandes y podríamos estar diciendo nombres, pero quizá en el top de los últimos 20 años, quizás, porque también habrá gente que a lo mejor... Sí. No, porque yo vi... No, yo vi tal. Pero bueno, quizá en toda la historia del club, que han pasado cientos y cientos y cientos y cientos de jugadores, Jovan Stanković tranquilamente está en el top 20. Luego ya en 2003 llega la final contra el Recreativo de Huelva y tú pides a Joan Frontera, le pides permiso para hacer un rodaje de lo que es las entrañas, de cómo se vive aquella final desde el vestuario, desde los hombres del club, los jugadores, el vestuario, tal. Vendría a ser un poco lo que se hizo hace poco un Rey de los Scout, que se vivió del ascenso en Miranda y todo esto, ¿no? Sí, mira, yo en aquella época estaba estudiando cine y era muy mallorquinista y recuerdo, bueno, pues cuando el Mallorca iba pasando, eliminó al Madrid, eliminó al Deportivo y estamos llegando ahí a la final, digo, joder, qué bonito sería poder ver cómo es eso por dentro. Y recuerdo que era un formato que no existía, ahora se ha hecho mucho y es un formato que a día de hoy ya tiene su propia narrativa y que yo recuerdo que le dije a mi padre, papá,
¿quién es el director de comunicación del club? Joan Frontera. ¿Y tú me puedes cerrar una reunión? Que tenía 22 años. ¿Puedes cerrar una reunión con Joan Frontera? Y me dijo, vale, sí. Y yo con 22 años fui allí y le dije, Joan, yo tengo una cámara y tal. Deja que entre y deja que sea una mosca en la pared y grabe las cosas. No va a haber voz en off, no va a haber, nadie va a narrar cronológicamente lo que está pasando. Simplemente son cosas que vamos a ir viendo un poco de lo que sucede y ya, no hace falta ni una mosca en la pared. Y me dijeron que sí, les pareció una buena idea y yo siempre se lo voy a hacer a Joan Frontera. Siempre digo que Joan Frontera fue mi primer productor porque me dijo que sí. Y así lo hice, y es un formato que yo digo que ahora es muy normal y narrativamente pues, estamos acostumbrados a verlo así, pero antes no lo era. Y antes, obviamente, todos los documentales, ¿no? Con una voz en off, ¿no? Y ahora era más como... Si yo tuviera una cámara y pudiera, ¿no? Si le diera una cámara a uno de los jugadores o a uno del staff técnico y pudiera grabar esos días, como un vídeo casero de sus vacaciones, ¿cómo sería? Y era lo que yo quería hacer. Algo más íntimo. Sí, algo más que lo vieras más natural, más real, más... Y es un poco lo que y bueno, se habló con Manzano, con Gregorio, y nos dio el ok, y ahí estuve yo con otros chicos que trabajan en aquel momento en Cámara del Club, que se llama David Navarro, y estuvimos ahí trabajando en ese documental. Y yo pues tuve la doble felicidad de poder hacer aquello e innovar de una forma narrativa, que ahora creo que se entiende más ahora, la película ahora que sé en su momento. Innovar aquella forma narrativa y luego pues como aficionado vivir aquello por dentro, vivir la Copa del Rey desde dentro. ¿Y recuerdas todo? ¿Qué le decía Manzano a los jugadores antes de salir al césped? Todo. Recuerdo, bueno, pues Manzano sobre todo, bueno, porque es un psicólogo y entiende muy bien a los jugadores. Yo hay una imagen que me si tengo que destacar una imagen, sería el último día, el último entrenamiento, ya en el campo, ahí en Elche, que los tumbó a todos en el suelo. Ya no iba a haber más entreno, todo lo que se había sucedido el año, todo lo que había pasado durante ese año, culminaba en ese momento. Era el último entrenamiento antes del último partido que nos podía hacer con la Copa del Rey. Y los tumbó a todos en el suelo, boca arriba, mirando al cielo, y él iba andando entre ellos, imagínate como una plantación de seres humanos, boca mirando al cielo, y aquel hizo una charla que sería incapaz de reproducirla, pero ¿Te impresionó? Me impresionó mucho la motivación que les infundó, incluso yo que estaba allí como medio grabando y manteniendo la distancia por el respeto, pero sí que lo veía. Me entraban ganas de saltar mañana al día siguiente al terreno de juego, y fue mucho más potente que, por ejemplo, que la charla antes del partido, que también estuve, pero la charla de chicos, mañana es vuestro día, lo que sucede mañana es aquello me alucinó bastante. Pasemos a hablar sobre el largometraje que hiciste de Sentain Express. Fue Toni Tugores, si no voy mal, que contactó contigo, te explicó un poco la idea que tenían y tú a partir de ahí ya empezaste Sí. Cuéntanos un poco cómo fue esa llamada. Sí. Vale, así como con el doble que hice antes, en el 2003, con la Copa del Rey Campeones, fui yo que me puse en contacto con el club. Es verdad que esta vez fue el club que se puso en contacto conmigo. Me llamó Toni Tugores y me llevó a comer. Me dijo, vamos a comer juntos, que te quiero comentar una cosa. Entonces fuimos a comer y en esa comida había 2 personas más del club. Y bueno, me dijeron, bueno, vamos a entrar en el año del centenario, nos gustaría hacer un documental, ya que hemos pensado en ti, pues, porque eres director de cine, etcétera. Entonces yo dije que sí, obviamente, porque todo lo que sea en Mallorca y me atrae, pero les hice una contraoferta. Digo, si en vez de un documental de 50 minutos, pues hacemos una película y la estrenamos en un cine, donde, aparte de contar un poquito de los 100 años de la historia, momentos más significativos, contamos la historia de alguien, ¿no?, que nos un poco represente a todos, y una ficción, cuando ya ficción en el cine es actores,
con actores y tal, que un poco nos representa a todos. Al principio les sonó un poco a chino, pero la idea les fue gustando poco a poco y bueno, lo presentaron del consejo, de Centenario y bueno, pues sacaron una partida para poder hacer la película y al final, bueno, pues yo recuerdo el día que les presenté la película en privado de lo que habíamos hecho, confiaron en mí, pusieron toda su fe y les emocionaron bastante. Por lo cual, sí, fueron ellos los que me llamaron, tuvimos la comida y a partir de entonces dejé todo lo que estaba haciendo y dediqué mi vida laboral a preparar la película 60 años después. ¿Cuánto tiempo te llevó filmar la película? Bueno, al final filmar es lo de menos, es un proceso muy corto, pero eso se fueron en la ficción, o sea, todo el tema de los actores fueron 12 días y luego todo el tema de entrevistas pues estuvimos meses de manera escalonada. Pero bueno, la preproducción, que es un poco la más compleja, de unir todo el engranaje de lo que va a suceder, sí, pues tuvimos un año y medio con la película, entre el principio y terminarla, sí estuvimos más o menos un año con ello. ¿Cuáles eran tus fuentes principales para poder empaparte de toda la historia de 100 años que tiene el club? Pues es una de las preguntas que le hice a Tony Tugores. Tony, yo soy mucho del Mallorca, pero necesito a alguien que sepa más, no quiero resbalarme con nada en esto. Entonces Tony me dijo, hay un periodista en IB3 que ha escrito está escribiendo un libro que se llama Albert Salas, que sabe muchísimo del tema. Entonces me pasó su contacto y le llamé, digo, Albert. Nos conocíamos, Albert, algo, nos habíamos visto, yo sabía quién era él, yo sabía quién era yo, y nos juntamos Albert y yo, y también llamé a una periodista que también hace mucho deporte, se llama Elizabeth Moyle, y nos juntamos los tres y hicimos ahí una piña. Elizabeth se centró muchísimo en todo el tema de las entrevistas, hizo un trabajo maravilloso. Yo me centré más en todo el tema de la ficción y en diseñar cómo tenía que ser la película, en qué momento entraban las entrevistas. Y Albert fue un poco el documentalista que oye, tenía una duda, decía Albert. Yo recuerdo sentarme con Albert y decir, oye, no puedes contar 100 años del club en una hora y media, no puedes, es imposible, de hecho, no. Y además, si metes encima ficción en cuanto a la historia de Hannah, de la niña de Calafell, etcétera, etcétera, imposible. Entonces, me acuerdo que teníamos un WhatsApp y nos íbamos reuniendo y hacíamos la lista de las 50 cosas más importantes que han sucedido en el club, ¿no? Pues ahora hay que hacer las 30, ahora hay que recortar a las 20, se recuerdan las 7 momentos del club clave de la historia y fueron las que metimos y fueron las que un poco indagamos un poco. ¿Nos dejamos cosas fuera? Pues por supuesto, pero era imposible contarlas todas. Y a veces menos es más, ¿no? Yo sé que los más sibaritas, hostia, pero es que no habéis contado lo de... Sí, es verdad, pero es que no había más tiempo, no podíamos, y fue un poco representación de todo. ¿Y quién fue el que eligió los nombres de los personajes? ¿Por qué Hannah y no, yo qué sé, María? Pues lo elegí, bueno, eso los elegí yo y fue... recuerdo Hannah, tenía otro nombre que no sé cuál era ahora, no lo recuerdo, pero cuando hice el casting, la niña se llamaba Hannah y me gustó mucho el nombre de Hannah y se llamaba Hannah y le dije, oye, voy a cambiar el nombre y le voy a poner el personaje, tu nombre es Hannah, que me gusta muchísimo. Entonces, y ella encima estaba encantada de que se llamara Hannah. Entonces ya quedamos ahí. Y sí, pues, y Calafell, ¿por qué Calafell? Bueno, recuerdo ver la primera alineación la primera alineación del Mallorca, una de las primeras que tuvo, bueno, el Alfonso. Y recuerdo ver un Calafell y decir, pues va a ser bisnieta de Calafell. Y bueno, pues las cosas que los artistas pues lo sienten, lo notan y saben que tiene que ser. Esto es otra pregunta que te quería hacer. Con la cantidad de jugadores que han pasado por el Mallorca a lo largo de la historia, ¿por qué Calafell? Calafell porque estuvo en la primera alineación oficial del club y podían haber sido otros 10, obviamente. Y vi la foto, vi los nombres y hay un tema casi espiritual y yo no he visto a Calafell, no conozco ninguna familia de Calafell, obviamente no lo he visto jugar, no existe ningún documento gráfico de ello, pero
algo me dijo Calafell y creé toda esa historia del diario, etcétera, etcétera, etcétera. A los meses de estrenar la película, alguien me contó que Calafell, yo en la película contaba que Calafell tenía un diario, y el diario pues lo heredaba Hannah, y Hannah aprendía la historia de Mallorca, ¿no? A través de la familia Calafell, etcétera, etcétera. Pues alguien me contó que Calafell, que fue uno de los últimos en morir de aquel primer equipo de Mallorca, tenía un diario. Era conocido entre sus amigos porque tenía un diario con todas sus vivencias en el Mallorca. Entonces, te digo, fue un poco místico. O sea, el hecho de que justamente elegí el personaje que realmente tenía un diario. O sea, no fue buscado, no investigué, simplemente algo. Casualidades mágicas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué problemas tuvo durante la producción del film? La verdad es que problemas pocos, no hubo alguna entrevista que no cuadraba las fechas, algún entrevistado que no conseguí entrevistar, que yo quería entrevistar en aquel momento. Recuerdo, y esto no lo sabe nadie, yo quería entrevistar a Tony Tacha. Yo quería tener a Tony Tacha en la película y por alguna razón que a día de hoy desconozco, no quiso, no aceptó ser entrevistado. Entiendo que no es por mí, porque yo con Tony no tengo ningún problema, todo lo contrario, nos tenemos mucho aprecio. Pero por algún tema personal no quiso y tuve que respetar esa decisión. Pero sí que estuve detrás de él mucho tiempo. Quizá fue la espinita, ¿no? Esa espinita de verlo a él. Y bueno, lloró en algún momento al ver las imágenes de su film, una vez hecho o durante la producción. Más que una vez hecho, emocionarse. Una vez que más hecho, cuando estás haciendo algo, es trabajo y no te emocionas, cuando ya lo ves acabado, ya lo has visto tantas veces en el montaje que tampoco te llegas a emocionar. Pero sí es verdad que durante un momento de gallina de piel, ¿no? Como diría aquel amigo, ¿no? Pell de gallina. Gallina de piel, como diría Johan Cruyff, ¿no? Entonces, sí hubo... Yo me emociono más con las alegrías que con las tristezas. Y recuerdo entrevistando a Calafat en su casa en el Port de Valldemossa, que como aficionado, ¿no? Y una familia de aficionados, un poco que representaba a los aficionados, hablando de ese año, de esa Copa del Rey, de esa victoria. Él se emocionó, estaba entrevistando a Elisabeth Moll y él se emocionó. Elizabeth hace muy buenas entrevistas y él se emocionó mucho. Yo estaba allí pues viendo el plano, controlando detrás de la cámara y recuerdo como las lágrimas me caían por la mejilla, porque todo ese tema, todas las cosas que hemos llegado y lo hemos conseguido me emocionan mucho y con sufrimiento y tal. Y recuerdo eso y recuerdo también Jaume Pedrós, fue un personaje que me hizo que grabamos con el vestuario y contó pues todos esos 80, esos 90, sobre todo 80. Recuerdo emocionarme porque además Jaume Pedrós era una figura que yo veía cuando iba a Luis Illar y lo veía, estaba ahí siempre, ¿no? Y veías jugadores venir y marcharse, pero Jaume Pedrós estaba siempre ahí. Y hablaba del club con un amor y con un sentimiento que me llegó y me tocó bastante la patata. Si hubiera una máquina del tiempo y pudiera volver atrás, sí. ¿Cambiaría algo de la versión final de su película? Hay un director de cine que se llama George Lucas que dice: las películas no se terminan, se abandonan. Porque es verdad, hay un momento que tienes que parar. Porque a mí me pasa con todas mis películas, yo no las vuelvo a ver. Yo creo que no he vuelto a ver St. Times, no he visto Amigos, no he visto I Am Your Father, La Jaula, películas que he hecho, Noctem. Son películas que una vez que las terminas y las muestran en el estreno no las vuelvo a ver porque sé que pensaría, joder, es que cambiaría esto ahora. Porque tú como director vas mejorando, tú como director vas sabiendo cosas, entonces prefieres no volverte loco y no mirarlo. Entonces casi prefiero dejar las cosas tal como están. Y obviamente yo soy consciente que cualquier película que haya hecho tiene mejora. Pero en ese momento, en el momento en que hice esa película, en el momento que hice St. Times, me pareció que era lo que quería hacer y me pareció que era lo perfecta para el instante, ¿no? Luego, de verdad, si lo ves con distancia, hay cosas que cambiarías. Entonces, no le da muchas vueltas, la verdad, no la he vuelto a ver, no
no pienso, porque no quiero pensar lo que cambiaría, lo que cambiaría. Obviamente cambiaría cosas, mejoraría cosas, entrevistaría a personas que no tuve en su momento, a las que no accedí, a las que no pensé, a las que no se me ocurrió, pero si pudiera hacer el ejercicio, si me dijeran, aquí tienes una máquina del tiempo, ¿quieres ir atrás a rodarla? Te diría que no. Porque la naturalidad también está un poco en el cómo quedó la película y estoy satisfecho con ella y prefiero casi no tocarla. No existe una versión de la película en físico, nadie puede adquirirla en DVD ni Blu-ray y la verdad es que estoy seguro que la mayoría, por no decir todos los aficionados del Mallorca, le gustaría poseer una copia de esa película. ¿Hay alguna posibilidad de que Maeta Morango o alguien del club pongan esa película aunque sea a la venta? Yo sé que, por ejemplo, a través de la aplicación del Mallorca, la aplicación oficial del club, sí que se puede ver en streaming, pero el tenerlo en físico es otra cosa. Siempre tiene aquel sentimiento distinto y sería muy bonito acompañarlo tal vez con un pequeño libro, con imágenes de la película, un steelbook de estos, no sé cómo llamarlo. ¿Podríamos verlo en el futuro tal vez? Mira, es una pregunta que me hacen mucho y mi deseo es que sí. O sea, es algo que... ¿Qué pasa? O sea, el club es el que tiene la última palabra. La película es del club, no es mía. El tiempo lo acompañó, porque el momento que salió la película fue un año que fueron las cosas muy mal, el año del centenario, y pasó lo que pasó, y las prioridades del club cambiaron. Era de los fines, ¿no? Sacar la película en DVD y que pues, el aficionado tuviera en su casa, pero bueno, sucedió lo que sucedió. Y yo entendí y se me hizo llegar a mí, y lo puedo entender, que el club cambió de prioridades, ya no es sacar un DVD de una película que ya está hecha, sino es hacer otras cosas y el dinero gastárselos en empleados en el club, y en futbolistas, sino en ese tipo de cosas, y lo entendí. Creo que estamos en otro momento, creo que ahora ¿no? El sol ha salido en Somos y creo que sería un buen momento. Es verdad que ya ha pasado un par de años, no sé si tiene mucho sentido, pero a mí me gustaría, y es una de las cosas que me gustaría planteárselas al club, de decir, oye, hagamos un pensamiento y saquemos una edición para regalar o para tal, pues para que los aficionados puedan tenerlo. Yo estoy seguro, y si el club no quiere hacerlo, ojalá, mira, si el club no lo hace, te voy a lanzar una exclusiva, si el club no lo hace, lo haré yo, de alguna manera, gratuita, sacaré el dinero del bolsillo y haré que salgan copias para que se puedan regalar y que se pueda tener, porque si es mi única película que no ha salido en DVD. Es la única película. Yo creo que sí que tendría sentido, da igual, porque a las malas siempre puedes hacer una versión extendida, un cómo se hizo, imágenes inéditas. Esas cosas no se han visto. Claro, yo sé mucho, pero veo mucha gente que bueno, pues ya tiene una edad y que no me los veo bajándose en la aplicación del Mallorca y viéndolo en streaming. Claro. ¿No? Y hay gente que yo tengo mis películas en DVD que no las veo nunca, pero el tenerlas físicamente, ¿no? El que aunque tú la tengas y tú la verás en streaming, al final del día, si te la pones la verás en streaming, pero el tenerla allí apoyada en no sé qué, pues la pantallita tal. Sí, pero al menos la tienes en DVD y la tienes ahí, luego claro. Si la ves solo, pues mira, pero al menos tenerla y al final al ser humano le gusta tener algo físico también y creo que es una película no es un blockbuster, es una película precisamente de recuerdo, de colección, y creo que debería ser algo que debería suceder. Entonces, si no lo haré yo, me pondré en contacto pues hay mucho movimiento mallorquinista y quizá entre todos podamos hacer algo para sacar la película en DVD adelante. Pues ya sabes, mallorquinista dentro de X. Ojalá, y es algo que dar, y lo hablaré con el club y yo te digo, no es algo en contra del club, el club ha hecho todo lo que ha podido y es verdad que ha priorizado en otros asuntos del club y me parecen bien,
pero yo creo que es algo, tengo una espinita clavada con eso y me gustaría que la película la pudiera disfrutar gente con el DVD en su casa y no Por tener supuesto. que tener un iPad para poder verlo. Claro. Pues ha sido un placer entrevistarte, Marcos. Sí. Lleno de anécdotas, muy interesante esta entrevista. Espero poderte realizar más preguntas en el futuro con tus éxitos, tu Goya. Los éxitos del Mallorca, los éxitos del Mallorca. Los de ambos, los de los mallorquinistas y de Marcos Cabotá. Te lo agradezco. Y bueno, ya sabéis que si os ha gustado esta entrevista, os podéis suscribir en el canal, darle a like y like a tope y compartir este vídeo que no cuesta nada y que a nosotros nos hace mucha ilusión. Pues nada, hasta luego, señores. Hasta luego, Forza Mallorca. Vamos.